y confesarles una duda que tenía. Dije yo, ¿será que les va a interesar el tema de la filosofía? Eh, a veces uno de los problemas de las carreras como la nuestra es que nos consideramos más técnicos que humanistas y entonces hablar de un tema humanista como es la filosofía pareciera ser que no es muy motivador. Pero creí y creo que no estoy equivocado que el título, el documento que hoy vamos a platicar de él, es muy sugerente y bien interesante. Usted dice, ¿quién la necesita? La filosofía, ¿quién la necesita? Eh, Seguramente ustedes ya leyeron el libro, el folletito, porque realmente es una introducción, es un prólogo realmente, no es todo el libro, ¿verdad? Y seguramente también tienen idea de la filósofa que escribió esto, es una señora admirable, ¿verdad? Es, increíblemente admirable. Eh, pero el asunto es de que realmente el hecho de que ella lo haya planteado de esa manera es justamente eso, porque es muy común que muchas veces, digamos, la filosofía es algo así como la psicología, ¿va? No es lo mismo, pero a veces los psicólogos dicen, yo no estoy loco, pero yo soy un psicólogo. Y los filósofos dicen, yo no ando en el aire para estar filosofando. Pero realmente, digamos, la filosofía es la base, digamos, de toda nuestra actuación como seres humanos y seres sociales. Y nosotros en la sociedad somos profesionales de la arquitectura y también consciente o inconscientemente tenemos un marco filosófico que nos conduce a actuar. Y ese marco filosófico tiene varios aspectos. Uno de ellos es justamente la ética, la consecuencia con una condición, digamos, social y una actitud profesional de desarrollo y de superación y de constante, digamos, aporte a nuestra sociedad. Entonces, es muy importante poder reflexionar sobre este tema que de veras se me hace a mí fundamental en cualquier profesión. Y para nosotros como arquitectos es también muy importante, muy fundamental. Nosotros estamos queriendo, digamos, con este tipo de temas, promover, yo sé que lo hacen cada uno de ustedes, los compañeros que nos acompañan a distancia, los que están acá presentes, la reflexión, el análisis crítico. Pero queremos que esas reflexiones y ese análisis crítico que yo estoy seguro que están ustedes practicando, se socialice, que lo hagamos colectivo, que compartamos, que platiquemos y que veamos que realmente hay muchísimas cosas en las cuales coincidimos, que nos unen, que nos agrupan como comunidad de la Facultad de Arquitectura. Así que quiero agradecerle en primer lugar a Raúl. Raúl Monterroso trabajó hasta hace un tiempo, el semestre pasado, en la dirección de planificación y sin embargo ahora ya no está, pero sin embargo está apoyándonos y eso yo lo valoro grandemente. Él, como ustedes lo saben, tiene gran amor, digamos, a la facultad, pero también una gran proyección hacia la mejora continua de la facultad y siempre ha estado dispuesto. Y sabemos, lo comprometo de una vez, que no va a ser la última vez que nos va a apoyar. El documento yo le planteé a Raúl mis intereses, digamos, de ese tipo de temas, y él muy competentemente pues, me sugirió este tema y excelente. Gracias, Raúl, por tu colaboración, por tus aportes, por tu apoyo, por tu ¿viste? Pues agradezco también a la gente, a las personas de la Dirección de Planificación, a la Unidad de Innovación y Actualización Docente, y también agradezco en gran medida el interés que ustedes están manifestando hoy. Hay que soñar y quiero soñar junto con ustedes que esto es en este año posiblemente la primera actividad de lectura, pero que va a haber muchas más y todas, insisto, en el afán de contribuir a la superación, a la mejora académica que debe ser continua. Así que te dejo las palabras, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias a compañeros, tanto a los que están presentes como a los que nos acompañan en la distancia. Gracias al equipo técnico también de la Dirección de Planificación.
La idea es, como ya muy bien lo plantea Ronnie, que tengamos un espacio para compartir, para reflexionar y para juntos activar estos procesos de inteligencia colectiva que nos pueden ayudar a tener una mejor preparación para nuestra actividad docente principalmente, aunque estos temas precisamente se pueden aplicar en todos los campos de nuestra vida. Pero nos enfocamos en nuestra actividad docente, en nuestras actividades académicas. La siguiente, por favor, vamos a empezar de lleno ya en la actividad. En breve resolvemos este problemas técnicos que siempre nunca faltan. Por eso es importante la, nuestra condición humana. Ahora no podemos depender de las máquinas. Bueno, ¿por qué hemos elegido a Ayn Rand? Ya lo planteaba Ronnie también en la introducción. Es una filósofa nacida en San Petersburgo en el año de 1905. Desde los 11 años decidió que quería ser escritora y con 19 años se graduó de filósofa en la Universidad de San Petersburgo, su ciudad natal. Dada la situación política en la Rusia, que después se convierte en la Unión Soviética, ella a los 20 años decide emigrar a Estados Unidos y cambia su nombre a Lisa Rosenbaum, que era su nombre original, para evitar represalias a su familia que se había quedado en, en Rusia. Ella era un régimen autoritario, y era en la Unión Soviética. Ya estando en los Estados Unidos, como escritora, logra introducirse al ámbito cinematográfico escribiendo guiones para los estudios Universal, Paramount y Metro Goldwyn Mayer. Tiene dos grandes eh, novelas, ¿verdad? Que vale la pena mencionar y recomendar, aprovechando la oportunidad para cuando tengan un chance puedan juntarse y pues tener su club en su casa, ¿verdad? Pueden buscarlas, están en internet, ¿verdad? Una de esas grandes novelas es La Rebelión del Lápiz, una novela que explora una distopía en la sociedad de Estados Unidos donde las clases políticas dominan a las productivas. Reflexiona en torno al papel de la ética y la lógica en una sociedad que ha perdido dichos marcos filosóficos. Vamos a ver siempre presente en las novelas de Ayn Rand la reflexión filosófica, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y la siguiente novela es una novela que es altamente recomendada para todos los estudiantes, arquitectos, amantes de la literatura y de nuestra disciplina, la arquitectura. En el manantial es una novela a la larga, que también, digamos, narra la historia de amor, es una novela romántica, ¿verdad? Entre Howard Roark, que es el arquitecto, magnánimo, dice Ayn Rand, el fin alma grande, cómo usa sus principios para defenderse ante el resentimiento, la envidia y la mediocridad de sus defensores. Escrita en 1943. En 1949, y también vale la pena que la busquemos en una de las plataformas, altamente recomendada también, se lleva a cabo la versión cinematográfica que en español se llamó Uno contra Todos. En el papel estelar del arquitecto Howard Roark está Gary Cooper, quien ganó un Oscar por su interpretación en esta película. La verdad que es un largometraje que vale mucho la pena ver. Una de las escenas cumbres es cuando precisamente el arquitecto defiende su postura ideológica y defiende sus principios ante un juzgado de los Estados Unidos. Obviamente todo con fundamentos filosóficos. La siguiente, por favor. Entonces,
¿Cuáles son los objetivos de esta lectura? Como muy bien comentamos también en la introducción, no estamos leyendo todo el libro, ¿verdad? Aunque es un libro pequeño, no es un libro grande. Estamos leyendo solo la introducción que tiene en esta ocasión 19 páginas. Ayn Rand escribe este resumen, es de un discurso que dio a los cadetes de la Academia West Point en 1974. Entonces, la idea de estos encuentros, de estos clubes de lectura, que son impulsados por la Unidad de Innovación y Actualización Docente de la Dirección de Planificación, es primero fomentar la lectura, luego motivar a la reflexión crítica y objetiva, y luego motivar el debate de las ideas en un marco académico docente que también es necesario. Pero la idea también de hacerlo tanto presencial como a distancia es que participemos, ¿verdad? Que, que, que así como dicen los muchachos, ¿verdad? Que normalicemos hacer este tipo de reflexiones, ¿verdad? Que normalicemos el debate y que tengamos como una costumbre sana debatir, pero debatir las ideas, no debatir las personas, porque al final de cuentas todos somos compañeros de trabajo y todos compartimos muchas cosas en común acá en nuestra casa, nuestra segunda casa, que es nuestra Facultad de Arquitectura. Entonces, realmente es la idea es eso, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ir resaltando algunos eh, de los segmentos que desde mi punto de vista son más relevantes y que ameritan pues que los meditemos, que los discutamos. Por favor, si alguien quiere participar, con toda confianza, no solo a distancia, pueden levantar la mano o aquí en presencia y hacemos comentarios, dudas, ¿verdad? No siempre son preguntas, a veces lo que queremos es solo comentar, ¿verdad? A veces solo queremos enfatizar algo, ¿verdad? O, por supuesto, también a veces queremos expresar nuestro punto de vista, que también es válido. Entonces, eh, vamos a leer estos tres párrafos que hemos resaltado. La mayoría de los hombres se pasan los días procurando evadir tres preguntas cuyas respuestas son la base de cada pensamiento, sentimiento y acción del hombre, sea consciente de ello o no. ¿Dónde estoy? ¿Cómo lo sé? ¿Qué debo hacer? Una aclaración. Tomemos en cuenta que esta se escribió en los años 70. Cuando se utiliza la palabra hombre, se está refiriendo a la condición humana, ¿verdad? Ahora nosotros en la actualidad, porque como hay que ser políticamente correcto, entonces hablamos de los seres humanos, ¿verdad? Para incluir a todos los que pertenecemos a esa condición. Pero en esa época, pues era normal decir los hombres cuando hablábamos de la raza, de la humanidad. Bueno, y estas son tres preguntas claves, que obviamente no es Ayn Rand la primera que se las hace. Ya los grandes maestros del pensamiento occidental, fundadores de la filosofía, se la habían hecho, ¿verdad? En la antigua Grecia. ¿Dónde estoy? ¿Cómo lo sé? ¿Qué debo hacer? ¿De dónde vengo? Ellos nunca han descubierto el hecho de que el problema proviene de las tres preguntas sin respuesta y que solo hay una ciencia que las puede responder, la filosofía. Lamentablemente, en la actualidad, como muy bien comentábamos también en la introducción, esta disciplina ha sido bastante relegada a un segundo plano. ¿Por qué? Porque eh, se han enfocado las carreras únicamente a ciertos aspectos y en el caso de las ingenierías y arquitectura la han prácticamente, como diría Diderot, la han puesto en la gavetita de las disciplinas técnicas, cuando nuestro conocimiento se forma también de aspectos humanistas, ¿verdad? Como muy bien decía Ronnie al principio, nosotros tenemos también de tener esos componentes en nuestras redes curriculares y en nuestros pensamientos, en nuestra reflexión. Dado que la filosofía estudia la naturaleza fundamental de la existencia del ser humano y de la relación del ser humano con la existencia. Es una reflexión en viceversa. Soy yo como ser humano y por qué existo,
y cómo existo como ser humano, ¿verdad? También. La siguiente, por favor. Entonces, eh, Ayn Rand dice que van a haber tres conceptos filosóficos que para ella son esenciales para abordar el tema de la filosofía. Porque Ayn Rand también en este discurso le plantea a los muchachos, recordemos que es un discurso para cadetes de la West Point. Ella está hablando para muchachos que tienen alrededor de 17 años. Entonces lo plantea desde un punto de vista bastante didáctico. Entonces ella les explica que según ella, con que tengamos aproximación a 5 conceptos filosóficos eh, eh, básicos, vamos a poder entender por qué es tan importante la filosofía para nuestra vida cotidiana. Y uno de esos principios básicos para Ayn Rand era la metafísica. La naturaleza de tus acciones y de tu ambición será diferente dependiendo del conjunto de respuestas que aceptes. Esas respuestas pertenecen al ámbito de la metafísica, el estudio de la existencia como tal o, en palabras de Aristóteles, del ser cual ser, la rama básica de la filosofía, lo que ve más allá de mi condición física, ¿verdad? Por eso es metafísica, va más allá de lo que yo soy como persona, ¿verdad? Como ser humano y mis dimensiones, lo que nosotros entendemos como antropología, antropometría, ¿verdad? Y lo que define al cuerpo humano como tal. La metafísica va a definir eso otro, lo que va más allá de lo que mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos, ¿verdad? Todo lo que no se puede ver. La siguiente, por favor. La epistemología sería el otro concepto filosófico que Ayn Rand recomienda también. El grado de confianza en ti mismo y de tu éxito será diferente dependiendo del conjunto de respuestas que aceptes. Esas respuestas pertenecen al ámbito de la epistemología, la teoría del conocimiento, que estudia los medios de conocimiento del ser humano. ¿Cuáles son esas teorías del conocimiento? Obviamente, durante el siglo XX, ¿verdad? Nosotros vimos que el pensamiento positivista era lo que marcaba, era un pensamiento que era muy lineal. En la actualidad, a partir del que da inicio el siglo XXI, con filósofos, pedagogos como Edgar Morin, sabemos que la cosa no es tan lineal en la actualidad y que sobre todo nosotros que gestionamos y administramos y hacemos propuestas de organización espacial, sabemos que esos problemas de la organización del espacio son complejos, ¿verdad? No es como antes, ¿verdad? No como el pensamiento funcionalista, racionalista, que lo tenía todo en diagramas y tenía una solución eh, eh, en una sola dirección. Ahora sabemos que hay muchos factores, ¿verdad? Que hay muchas variables y que se tienen que abordar desde el pensamiento complejo, precisamente para que lo entendamos todo como sistemas, ¿verdad? Cuando hablamos de una ciudad, por ejemplo, sabemos que no podemos hablar de temas de conservación del centro histórico sin tocar temas de movilidad, sin tocar temas de gestión de desechos, sin tocar temas de energía, porque todos son sistemas que se integran eh, de una manera compleja en estos problemas de organización espacial. Y si a eso le sumamos también que tenemos que eh, trabajar con las distintas ideas e intereses de los distintos actores, de los distintos sectores que participan en esos procesos, eso lo hace aún más complejo, ¿verdad? Y si a eso le sumamos todavía para algo que tenemos que estar súper preparados, que es todo el tema de la adaptación al cambio climático, de la gestión integrada de riesgo de desastres, ¿verdad? Todavía le eleva la complejidad a los problemas que nosotros como gestores, como organizadores del espacio, tenemos que administrar, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los compañeros diseñadores gráficos, ¿verdad? Porque también la comunicación es una situación bastante compleja, sobre todo en los tiempos contemporáneos, ¿verdad? El siguiente, por favor. El otro concepto fundamental también
que plantea Ayn Rand es la ética. Estas dos ramas, las dos que vimos, ¿verdad? Primero, la metafísica y la epistemología, constituyen el fundamento teórico de la filosofía. La tercera rama, la ética, puede ser considerada como su tecnología. La ética no se aplica a todo lo que existe, sino solo al ser humano, pero se aplica a todos los aspectos de la vida del ser humano, su carácter, sus acciones, sus valores, a su relación con la totalidad de la existencia. La ética, que está determinada por la moralidad, define un código de valores para guiar las decisiones y las acciones del hombre, de las decisiones y las acciones que determinan el curso de su vida. La ética va a ser entonces esa disciplina filosófica que nos ayuda a tomar decisiones entre lo que está bien y lo que está mal, pero obviamente todo está definido también por un marco de, de, de moral, ¿verdad? Nosotros, que hemos sido educados siguiendo digamos, la línea de los países occidentales, ¿verdad? Tenemos una moral occidental. Y esa moral occidental está fuertemente definida por dos aspectos fundamentales. Los aspectos del estoicismo, que fueron la base de la filosofía clásica, y por supuesto también lo vamos a ver presente en el cristianismo. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, aunque no seamos, digamos, religiosos, nuestra moral está definida por principios del cristianismo. Y el principio más, digamos, que más, digamos, define lo que está bien y lo que está mal, para nosotros es que nosotros no le hacemos algo a otra persona que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿verdad? Digamos que es un principio moral básico, aunque no seamos cristianos. Entonces, pero en resumen, digamos que ese es el principio de la ética. La siguiente, por favor. Y después estaría la política, ¿verdad? Las respuestas dadas por la ética determinan cómo el hombre debe tratar a los hombres, dice Rand. Y eso determina la cuarta rama de la filosofía, la política, la cual define los principios de un sistema social apropiado. Como ejemplo de la función de la filosofía política no te dirá cuál va a ser tu racionamiento de gasolina en qué día de la semana. Lo que te dirá es si el gobierno tiene derecho a imponer cualquier razonamiento sobre cualquier cosa. Digamos, yendo un poquito más allá, la política, entendiéndola como una disciplina filosófica que da base a otra ciencia social, que es precisamente la política, que es la que nos ayuda también a poder convivir, a poder organizarnos como sociedad. Y también es clave para nosotros porque nosotros como gestores, organizadores del espacio, también tomamos decisiones en función de dos aspectos importantes. El primero es cómo nos entendemos como individuos en una colectividad. De hecho, para eso es tan importante para nosotros, por ejemplo, cuando en las clases de teoría y métodos vemos el tema de la proxémica, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de una relación que existe entre el individuo y otras personas, en su dimensión colectiva, y su dimensión espacial, ¿verdad? Y cómo ocupamos y cómo entendemos ese espacio. Y luego también va a ser importante porque va a abordar desde ese punto de vista de convivencia, cómo también entendemos la relación de nosotros con el espacio público y el espacio privado. Cuando Ayn Rand dice, por ejemplo, ahí que el gobierno tiene derecho a imponer cualquier razonamiento sobre cualquier cosa, porque vamos a ver más adelante que Ayn Rand va a ser la mamá de una teoría filosófica que se llama el positivismo, el cual va a ser realmente adoptado por las personas que defienden este tema de las libertades prácticamente para todos. Pero no es así porque, digamos, ahí es donde entra este razonamiento objetivo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos analizando un documento.
Porque, por ejemplo, cuando hablamos de política y estamos hablando de temas del espacio público, del espacio privado, de la propiedad privada, de la propiedad pública, por ejemplo, ¿qué pasa y qué sucede con las normativas y los reglamentos de los centros históricos? Por supuesto que la propiedad privada se debe respetar, pero también tenemos que entender que el paisaje, al ser el paisaje urbano, digamos, cuando es patrimonial, ya se convierte en un patrimonio de todos, ¿verdad? Entonces, digamos que en principio, mis decisiones, digamos, si una persona tiene en poder una propiedad que es un bien patrimonial, debería de estar fundamentado las decisiones en función del bien común. Entonces, decir, bueno, yo quiero derribar esta casa para que se convierta en un estacionamiento. Por supuesto que, digamos que estaría en su derecho, ¿verdad? Porque es su propiedad privada y puede hacer lo que quiere con ella. Pero si la persona tiene esos niveles éticos y morales que le dicen, no, pues yo quiero que el paisaje común, el paisaje de todos, se mantenga. Eso al final también le va a dar valor a mi propiedad. Entonces yo respeto el valor patrimonial de esa casa y lo que hago es cuidarla, conservarla. Entonces ahí es donde entran también esas reflexiones desde la filosofía, pero entendiendo a la política, no como la politiquería que lamentablemente vemos en el Congreso, ahora jalándose el pelo y todo eso, no, sino haciendo reflexiones eh, eh, de ideas. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Y por último, para Ayn Rand, considera que la estética también es importante. La quinta y última rama de la filosofía es la estética, el estudio del arte que está basada en la metafísica, la epistemología y la ética. El arte trata de las necesidades del reabastecimiento de la conciencia del hombre. ¿Verdad? Está vinculada precisamente a lo que hablábamos al principio de de lo metafísico, porque el arte, todos los aspectos estéticos van a alimentar toda esa parte de nuestro espíritu que necesita conmoverse, que necesita mover, ¿verdad? Nuestro espíritu. Por eso es que, por ejemplo, cuando entramos a una catedral, nos conmovemos, ¿verdad? O cuando vemos una obra de arte, ¿verdad? O cuando escuchamos una sinfonía, ¿verdad? O una canción que nos gusta, ¿verdad? Entonces, porque activamos muchas otras cosas que definitivamente también tienen que ser tomadas en cuenta por nosotros, porque, como decíamos al principio, la propuesta de la organización del espacio, de los procesos de comunicación para los compañeros de diseño gráfico, no va a ser únicamente funcional, va a tener también un componente estético, porque necesitamos llegar y satisfacer esas necesidades también del espíritu. ¿Verdad? Y por último, nada más quisiera la siguiente, por favor, antes de dar paso a las reflexiones y a los comentarios, compartirles este modelo que yo preparé. Esto es desde 2004, cuando estaba estudiando el doctorado precisamente en la UNAM, porque el tema era estética contemporánea y eh, su interpretación desde las culturas locales. Entonces, tomando en base lo que Ayn Rand plantea y además complementándolo con lo que plantea también otra doctora en filosofía y sobre todo doctora en estética, la doctora Marta Satondi, que da la clase de estética en la Universidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, ella complementa este cuadro, ¿verdad? Y, le, y dice también Marta Satondi, dice, no es que todos tengamos que ser filósofos, lo importante es que sí tengamos esa aproximación a estos aspectos básicos de la filosofía. Y entonces este modelo está fundamentado en la ética para poder hacer discernimientos entre lo bueno y lo malo, la lógica entre lo verdadero y lo falso, la estética, pero una estética en este caso ya más contemporánea, porque antes de que Pierre Bourdieu, este sociólogo francés, eh,
hiciera su tesis de doctorado en los años 70, Pierre Bourdieu hace su tesis de doctorado que se llama La distinción, criterios y bases sociales del gusto. Entonces él establece ahí que no podemos ya en la actualidad solo reducir las reflexiones estéticas únicamente a dos categorías, como hacían los griegos, ¿verdad? Los textos canónicos, lo bello y lo feo. En la actualidad tenemos que pensar también en cómo los hábitos de conducta, cómo los patrones de conducta van a definir mis preferencias. Y entonces, Pierre Bourdieu lo que dice es que todas las personas que estamos vinculadas a aspectos estéticos, tenemos que analizar los aspectos de patrones de conducta y de comportamiento de las personas con las que estamos trabajando. Y por eso le agregamos estos tres grandes conjuntos arriba, ¿verdad? Porque es lo que hacemos realmente cuando estamos haciendo una investigación en diseño arquitectónico, ¿verdad? Le pedimos a los muchachos, bueno, hay que investigar todo el contexto social, el contexto ambiental y el contexto económico, porque al final es lo que define también los hábitos y los patrones de conducta de la sociedad. Entonces, ahí vamos a entender también por qué, por ejemplo, a la sociedad contemporánea le gusta Bad Bunny, por ejemplo, ¿verdad? Y por qué, ¿verdad? Eh, a, a, nosotros tal vez no tanto, ¿verdad? Pero a los patojos les gusta, pues. Pero son por los hábitos, ¿verdad? Y los patrones de conducta de la. Y luego siempre la epistemología, según ya lo habíamos planteado, y por último la política, ¿verdad? Entonces, yo lo dejaría por ahí porque sí, como es un tema bastante rico, sí quisiera extender la invitación a que participáramos y que comentáramos y que cada uno de ustedes, más que dudas, planteara sus puntos de vista, ¿verdad? Para que podamos sentirnos en un espacio de cómodo, de participación, un espacio seguro, que no tengamos pena ni vergüenza de expresar cualquier cosa que nosotros queramos expresar. Les agradezco su atención y quedamos abiertos a la participación. Sí, no sé si hay alguna duda, alguien aquí en la sala o alguien en el espacio virtual a distancia, con mucho gusto. Perdón. Primero, gracias ahí por el tiempo y el tema. Como bien dicen ustedes, no estamos nosotros en una carrera técnica, eh, no le ponemos mucha atención a esto y tan importante que es, ¿verdad? No, solo es una pregunta, pero en tu última gráfica de los 5 estos enunciados, ahí tenés la lógica, pero en los que vimos anteriormente estaba la metafísica. Yo no sé si es por alguna razón o tiene relación o no, o a qué se debe. Sí. Como les comentaba, porque ese diagrama ya es un resumen mío, ¿verdad? Yo, digamos que entiendo que lo filosófico es lo que estudia precisamente lo metafísico. Y yo lo di por sentado, digamos, en este diagrama. Y puse lo lógico porque en el tema de, de nuestras reflexiones, digamos, desde el punto de vista del diseño, muchas veces es importante que nos planteemos también si es lógico lo que estamos haciendo, ¿verdad? No solo lo más tradicional es decir, bueno, si se va a sostener, si tiene una lógica estructural, pero a veces, por ejemplo, cuando vemos lo que ha pasado acá, lo planteábamos el día de ayer en el Cineforo, por ejemplo, ¿verdad? De, de Amancio Williams, ¿verdad? Que decíamos, ¿por qué pintaron acá? ¿Verdad? Pero no es lógico, digamos, el concreto debería de tener la posibilidad de expresarse en su verdadera y legítima expresión, sin necesidad de haberlo pintado, ¿verdad? Pues creo que sí son reflexiones, digamos, desde mi punto de vista, que sí tenemos que plantearnos, pero eso ya aparece, digamos, en mi propuesta de doctorado. Digamos que ya se hace
no es una cuestión solo mía, sino que ni solo de Ayn Rand, ¿verdad? Por eso precisamente, porque yo tenía esa situación crítica con Ayn Rand y lo complemento con Marco Cetón, ¿verdad? Sí, Jorge, le voy a dar el micrófono para que los que están. Buenas tardes. Yo ya lo había leído la primera vez que iba a hacer la actividad y hice ahí unas observaciones de cómo básicamente podíamos aplicar esto a la enseñanza de la arquitectura y, digamos, en resumen de las 19 páginas, encontré tres cosas importantes que las quiero compartir. Primero es el enfoque en la razón del pensamiento crítico. El segundo sería el incentivo a la creatividad individual. Y tres, la relación con la ética profesional. Definitivamente se debe enseñar a los futuros arquitectos la importancia de mantenerse fieles a sus principios y a la calidad de su trabajo, sobre todo. Eh, Luego, tal vez como una pequeña síntesis que elaboré, eh, es que al final esas 19 páginas nos confrontan a una verdad potente, donde todos actuamos bajo principios filosóficos, sepamos o no sepamos que estamos actuando bajo esos principios, a través de un lenguaje claro con ejemplos impactantes en la lectura, y que definitivamente se defiende la necesidad de pensar por uno mismo y asumir la razón como guía y de vivir con un propósito de autonomía. Y obviamente que esto es la base del objetivismo, ¿no? Pues esa era, digamos, algunas de las observaciones que yo subrayé ahí en el libro y se las quería compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Definitivamente que bastante más que acertadas las observaciones y sobre todo eh, bastante capacidad de síntesis, que también es importante ejercitar, ¿verdad? Creo que sí, definitivamente el tema del pensamiento crítico, motivar el tema de la creatividad individual, pero yo sí, digamos que eso es lo que, digamos que como pensamiento crítico también le hago la crítica a Ayn Rand, ¿verdad? Que ¿por qué pensar solo en el individualismo? Que va a ser la base del objetivismo también, ¿verdad? Porque Ayn Rand en sus escritos y reflexiones sobre el objetivismo, y de hecho cuando vemos sus novelas en La Rebelión del Atlas, cuando vemos el tema de El Manantial, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto que nosotros debemos aprender a defender nuestros principios, ¿verdad? Con pasión, como lo hace Howard Roark, pero no vamos a poner una bomba, ¿verdad? En un edificio, ¿verdad? Porque eso sí no lo haríamos, ¿verdad? A veces dan ganas, pero no lo vamos a hacer. A veces sí dan ganas, pero dice, uno se queda con las ganas, sabe uno que eso no está bien, ¿verdad? Ahí entra ¿verdad? La ética. Entonces, perfecto. Perdón, va alguien en pantalla y luego Deli. Alexander, tu micrófono, por favor. Yo creí que no me estaban dando la palabra a mí. Gracias, buenas tardes a todos. Pues sí, está interesante. Se escucha, perdón. Puedes empezar, disculpa. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Bien, gracias. Pues brevemente, dentro de la lectura inicial que se dio al libro, pues lo que me llevó a pensar en el planteamiento, ¿verdad? Es cómo habla en el tema de la generación de las ideas abstractas y cómo éstas nos llevan a tener principios. Y de ahí, pues justamente me pregunté, en la facultad manejamos mucho los principios ordenadores de diseño arquitectónico, que los asumimos muchas veces como una verdad prácticamente axiomática,
y que creo que pocas veces nos hemos sentado a verlos en profundidad en cuanto a su sustento. Particularmente hago esa observación por un tema muy particular, ya que hoy siempre le hago la pregunta a los estudiantes, ¿por qué diseñan con asimetrías? ¿Y qué les sucedería si presentaran en diseño arquitectónico un proyecto simétrico? Y la verdad, pues creo que este libro invita pues a pensar en la aplicación que tenemos nosotros de esos principios y evidentemente de muchas cosas más. Solamente eso, gracias, espero que me hayan oído. Gracias, Alexander. Sí, te escucharon porque pusimos el micrófono en el teléfono para que los compañeros aquí en la sala te escucharan. Definitivamente que la invitación precisamente es a tener una reflexión constante, ¿verdad? Porque definitivamente que esos principios fundamentales de diseño a lo mejor funcionaron en su momento, pero la invitación es a que esa reflexión constante, ¿verdad? Esa aproximación crítica, ¿verdad? Nos lleve a evaluarlos, ¿verdad? A ver si funcionan todavía, si no merece la pena pensar en otros y realmente la idea al final es eso, ¿verdad? Que el conocimiento sea dialéctico, ¿verdad? Que esté constantemente en movimiento para que se vaya generando más conocimiento. Al final de cuentas es lo que nos es nuestra tarea aquí en la universidad. Badelia, después Bernie. Gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes, qué bueno compartir con ustedes este espacio. La verdad es que cuando se lanzó esta convocatoria me entusiasmé muchísimo, sobre todo porque todavía no había asumido Donald Trump. Y entonces dije yo, esta es una excelente oportunidad de retomar algunos principios de la concepción de los Estados Unidos, al menos en los años 70, esta fortaleza de pensamiento que Donald Trump trae dentro de sus propuestas de gobierno, ¿verdad? Entonces dije yo, qué buen tema para que podamos discutir, así que qué buena atinada. Y aparte, pues leí El Manantial y creo que es una de esas, esta es una de esas oportunidades para profundizar sobre lo que está pensando esta autora, que a veces decimos, pero ¿por qué tan radical o por qué está pensando así? Pero pues debemos comprender de dónde viene pues su concepción de ser de San Petersburgo y tener que emigrar porque era una familia acomodada y entonces llegar a Estados Unidos y que le digan que hay que racionalizar las cosas, definitivamente Estados Unidos es el paraíso porque le dicen no, seamos libres de todas las formas y ella pues ayuda a concebir estas ideas en ese momento que todavía me parecen vigentes, sobre todo por el gobierno, ¿verdad? Sobre todo porque ahora hasta avión presidencial de lujo de 40.000 millones de dólares. Sí, entonces creo que es un tema muy actual y dentro de la lectura, una de las cosas que más me ha gustado es la defensa de lo que uno piensa y cómo lo defiende. Eh, Cito una de lo que dice el libro, en la página 20 dice, una de las cosas más peligrosas que un hombre puede hacer es cederle su autonomía moral a los demás. Y literalmente pienso que algunas veces cedemos nuestra autonomía moral y que es importante que reflexionemos cuando eso sucede y que digamos, pues hasta aquí, ¿verdad? Y volver a ser más conscientes de las tomas de decisiones. Y me refiero a autonomía moral desde lo que consumimos, lo que compramos, lo que comemos, a dónde vamos, que vale la pena pues siempre hacer una revisión o las decisiones que tomamos desde cátedra, ¿verdad? Cito otra de las frases que me gustó mucho y es la batalla de los filósofos es una batalla por la mente del hombre.
Y bueno, ahorita hay un montón de medios, ¿verdad? Desde redes sociales hasta la música, el arte, todo forma parte de esta alineación de valores. Y para mí es importante que pensemos arquitectas, diseñadores, cómo nosotros le damos la forma a nuestro mundo, cómo nuestros egresados toman una participación activa dentro de la configuración de la mente de los usuarios y del espacio para configurar una sociedad. Y pienso que todavía Ayn Rand es muy, muy vigente. Gracias, Delia. Sí, definitivamente es importante tener claras nuestras ideas. Al final de cuentas, ese es, digamos, el objetivo de propiciar estos encuentros, ¿verdad? De que cada uno de nosotros tenga la capacidad de ir ordenando sus ideas, de tener, quiera que no, un esbozo de un marco teórico, ¿verdad? Con esos aspectos filosóficos básicos. No se trata de que seamos filósofos, pero sí se trata de que por lo menos tengamos orden en nuestras ideas y que tengamos la capacidad de plasmarlas, digamos, de ahí la vigencia también de otros elementos importantes, por ejemplo, que dieron vida a las vanguardias de finales del siglo XIX, como el manifiesto. En un manifiesto la gente tomaba postura, en un manifiesto la gente expresaba sus, sus ideas, tomaba postura, pero eran ideas también que llamaban a la acción, ¿verdad? Eran ideas que, como bien dice Delia, invitaban a que la gente asumiera un rol protagónico, ¿verdad? Y que al tomar esas posturas también, eh, nosotros pues asumamos las consecuencias de tomar esas posturas. Lamentablemente en la sociedad contemporánea, pues es todo muy políticamente correcto, ¿verdad? Entonces cuesta mucho que se asuman posturas, que la gente, digamos, se arriesgue a moverse de su zona de confort precisamente en la defensa de sus ideales o en la defensa de sus ideas, de lo que está convencido, de lo que cree. Gracias, Raúl. Eh, Felicitaciones por el tema. Definitivamente interesante. Quiero leer un párrafo. Me llamó mucho la atención. Y luego, pues, de él, ¿verdad? Dicen, el aumento de la adicción a la droga entre jóvenes educados a la moda intelectual de hoy es prueba del insoportable estado interior de los hombres que han sido privados de sus medios de conocimiento y que buscan escapar de la realidad, que buscan escapar del terror de su propia impotencia para hacer frente a la existencia. Observad el temor de los jóvenes a la independencia y su frenético deseo de pertenecer, de unirse a algún grupo, a alguna pandilla o a alguna banda. La mayoría de ellos nunca han oído hablar de eso. Yo leí esto y me impresionó mucho. Es parte de nuestra realidad como mujeres, donde de manera muy inteligente se les ofrece lo que no tienen, ¿verdad? Identidad cultural con sus tatuajes, se les ofrece el apoyo familiar, que generalmente vienen de estructuras familiares destruidas, etcétera, etcétera. Y eso me hace pensar que toda esta gente no tuvo un ejemplo a seguir, a quien imitar, valores. Y nosotros somos docentes, ¿verdad? Y entonces nosotros, de manera consciente o inconsciente, como aquí lo dice, transmitimos valores, transmitimos una forma de ser. Todo este antecedente lo digo solo para una pregunta. ¿Por qué no hay un curso de ética en la Facultad de Arquitectura? ¿Qué estamos enseñando a nuestros estudiantes en relación a los valores, para ponerlo en este contexto filosófico? Creo que tendrías una buena respuesta a eso. Muchas gracias. Sí, definitivamente que es una pregunta pertinente y responde precisamente al sistema, al modelo
en el cual estamos viviendo. ¿Verdad? Es un sistema que ya hemos visto, lo hemos comentado también en otras ocasiones, es un sistema que ya está caduco, ¿verdad? Ya sabemos que socialmente el sistema actual es el sistema que que está basado en el extractivismo, en la explotación de los recursos, en la explotación de los seres humanos, ¿verdad? Ese sistema que genera desigualdades, ¿verdad? Ese sistema también lo que necesita es que la gente no piense, que la gente no tenga capacidad de razonar, que la gente no pueda emitir juicios objetivos, ¿verdad? Entonces nos quieren dóciles. Entonces, todas estas son agendas, ¿verdad? Que no vienen ahorita, vienen desde finales del siglo XX, que se están impulsando y que definitivamente han impactado en qué, en esas modificaciones de las redes curriculares que han permitido que todos esos cursos que tenían antes una línea más humanista, digamos, una línea más consciente, que vayan, ¿verdad? Entonces, claro que sí es importante, pues, reflexionar y pensar en que es clave que a lo mejor ahora todos estos contenidos, aunque ya no exista un curso que se llame como tal, nosotros los introduzcamos en todos los cursos. No importa que demos teoría, no importa que demos historia, no importa que demos diseño, que demos presupuesto, todo deberíamos de tener estos temas así de transversales, ¿verdad? Para que los estudiantes reciban esos insumos también que son necesarios precisamente para podernos conservar como especie, porque todas estas reflexiones nos van a ayudar a mantener nuestra condición humana de cara a todas esos otros desafíos que tenemos, esos desafíos económicos, la inteligencia artificial, todo eso de tecnológico también, que cada día se hace muy fuerte. En la medida que nosotros mantengamos vigentes estos encuentros, estos intercambios, ¿verdad? Estos intercambios de ideas, vamos a mantener esa condición humana. ¿Por qué? Porque vamos a ser más solidarios, vamos a ser más empáticos, nos vamos a ayudar más, ¿verdad? Vamos como comunidad, realmente regenerar esos aspectos sociales, antropológicos, que necesitan también ser regenerados. Pero no solo necesitamos regenerar el ambiente, necesitamos regenerarnos también nosotros como especie. Va, muy bien. No, pero ya voy a ir. Arquitecto Franco, ¿está por ahí? Sí, gracias, buenas tardes. Ahora sí. ¿Será que puede tener ese micrófono? Así oímos el micrófono. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el licenciado Carlos Franco le saluda de Diseño Gráfico. Muy buenas tardes. No sé si me escuchan por ahí. Sí, gracias. Bien, pues muy interesante esta lectura. La verdad es que la filosofía pues es universal en todas las carreras. Sí por mi edad pues tuve la dicha de recibir cursos de filosofía y de ética. Y escuchando y el análisis del libro, pues en la primera intervención, la estética pues está relacionada con nosotros, ¿verdad? Nosotros, tanto arquitectos como diseñadores, la estética es parte de nuestro trabajo. Nosotros la estética pues la manejamos con la tipografía, con el color, con la forma, con las imágenes. Y creería yo que en estos momentos le consultamos a un estudiante de diseño gráfico que si
hace un uso de la filosofía con respecto a la estética, y creería yo que dudaría, ¿verdad? Porque nosotros no estamos dándole ese valor como tal. En el caso de la ética, pues sí, definitivamente se necesita un curso de ética, pero bien lo decía el doctor Saúl, dentro de nuestras aulas, pues dirigir esta ética. Siempre es muy cuestionado el por qué no recibir tareas tarde, ¿verdad? Siempre el estudiante cuestiona, mire, ¿por qué no me recibe una tarea tarde? Mi respuesta no es que uno gane más, ni que gane menos, ni que se va a poner feliz porque el estudiante no entregó la tarea, sino que realmente es formar esa ética, ¿verdad? Del compromiso, porque no podemos llegar ante un cliente o ante nuestro empleador, decirle, mire, no vengo hoy, ¿va? O no le entrego el proyecto hoy, se lo entrego otro día. Pues definitivamente nos va a decir que sí, que está bien, ¿verdad? Pero que ya no regresemos. Yo sí creo de que la ética la debemos nosotros de manejar desde nuestras aulas, y también crear estos espacios como este presente de ver que estudiantes poco a poco se van interesando en la filosofía, porque antes era un tabú hablar de filosofía. Bueno, esto es saber qué estarán pensando, ¿verdad? Es una filosofía política o algo que están planeando. Pero en la actualidad diría yo que como este espacio es bonito, es bonito porque uno va aprendiendo un poquito sobre estos temas, y pues iniciarlo con los estudiantes, quienes estén interesados, pues darles este tema. Creería yo que es igual que la matemática. La matemática muchas veces nos quedó como el tabú de que era algo malo, que algo pues que nos costaba. Pero hoy en día hay tantas formas de impartir matemáticas, incluso con juegos y de otra manera, que yo creería que a los jóvenes les va a interesar. Probablemente no la mayoría, pero sí definitivamente les va a interesar. Y lo último que decía nuestro expositor también, un compañero, que los problemas que se está afectando a esta sociedad, ¿verdad? Sí, comparto que definitivamente los problemas muchas veces es porque no ha habido un ejemplo de algún familiar, algún tío o alguien, ya no digamos un papá o una mamá, ¿verdad? Pero también nosotros como docentes, para ellos somos un ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces influenciamos, aunque de los 100 que tengamos influenciamos en uno, ya hicimos algo. Así es que muchas gracias por este espacio, y espero que sigamos con estas lecturas. Buenas tardes. Del papel que desempeñamos en la comunidad académica, y que podamos ser precisamente esa persona que tal vez inspira, ¿verdad? Sigue Jorge y luego regresamos acá. Gracias, joven, y buenas noches. Buena tarde, noche. A mí algo que me llamó la atención en lo que se ve hoy es el objetivismo, ¿no? La filosofía para vivir en la tierra. Pero también habla el autor que el grado de confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y de nuestros éxitos será diferente dependiendo del conjunto de respuestas que nosotros encontremos. El ser humano, como lo dijeron al principio, ¿verdad? Tiene que tener temor, tiene que tener confianza. Él va a decidir la forma en cómo vivir, en cómo puede transmitir también el conocimiento. Pero no nos tenemos que apartar que la determinación del curso de nuestros días somos nosotros que nos tomamos esa decisión, ¿verdad? Si queremos ser felices, si queremos ser autosacrificio, hay que buscar valores, hay que buscar intereses, qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Que eso también lo tenemos que transmitir. Y estos son, hay que también la autorrealización, la autodestrucción, ¿verdad? Eso es nuestro subconsciente. Entonces, para mí me ha gustado mucho que son objetivos de la vida del ser humano. Y como facilitadores,
también tenemos errores, también tenemos dudas, también no sabemos dónde a veces estamos, qué hacer, pero creo que eso es parte del crecimiento del ser humano. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, lo importante es, como decíamos, es que no veamos la filosofía como algo que está en las nubes, ¿verdad? Sino como algo práctico, algo que definitivamente nos ayuda a ordenar nuestras ideas. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones y, por supuesto, según lo que cada uno de nosotros crea, confíe, pues ser mejores personas, mejores profesionales y, en este caso, mejores docentes. No sé si hay alguien más en línea. Sergio Vélez, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos los amigos ahí presentes y los que estamos en línea. Yo, como parte de los comentarios que hacía Werner y los comentarios que le hiciste como parte de la respuesta, creo que toda la aplicabilidad de la filosofía en nuestra mente y en nuestro quehacer para organizar nuestras ideas y tener principios, como docentes, lo primerito que debemos de hacer, independientemente de todas las opiniones y criterios, es un cambio de actitud. Porque si no hay un cambio de actitud en el quehacer docente y en la transmisión de conocimiento, mucho podemos leer, mucho podemos compartir, mucho podemos estar claros y seguros de lo que se debiese de hacer, pero si continuamos con la actitud de siempre de impartir conocimiento repetitivo y no de acuerdo a la realidad y de enfrentarnos a la razón de ser de cada uno, a través de un cambio de actitud, creo que no se va a lograr. Y un comentario en cuanto a tu esquema, Raúl. No sé, están los 5 componentes de la filosofía y arriba ponías 3 contextos: el social, el ambiental y el económico. Fuiste claro en que eso es parte de la conjugación, de la interpretación y el criterio que tenés con respecto a lo que estamos conversando. No sé si fuera factible y lo evaluaras de agregar ahí el aspecto cultural, porque no es lo mismo hablar de lo social que de lo cultural. Y creo que sí es parte para encajar en esa filosofía. Gracias, jóvenes. Gracias, Sergio, por tu observación y sugerencia. Definitivamente creo que tenés razón, porque el tema cultural nos va a ligar también a los aspectos de identidad, ¿verdad? Creo que es bastante pertinente ese aporte. Vamos a leer algunos de los comentarios que están escritos en el texto. Dice Luis Cohen, dice: el Papa Francisco decía que como docentes tenemos el compromiso moral de formar profesionales humanos y no solo técnicos. Definitivamente, totalmente pertinente esa reflexión del Papa Francisco, ¿verdad? Creo que no hay otro, ¿verdad? Muy bien. Sí, definitivamente muy pertinente el aporte de Luis en cuanto a la observación del Papa Francisco, sobre todo ahorita tan reciente de su partida, ¿verdad? El Papa Francisco realmente fue alguien también que ha legado también otras reflexiones filosóficas, no solo desde lo religioso, sino también desde el tema de vista ambiental, ¿verdad? De lo social, lo económico, ¿verdad? Hizo aportes muy importantes. Dice Alexander Aguilar: interesante este club de lectura, si nos lleva a cuestionar la preeminencia de la estética, sobre todo visual, en la arquitectura. Sí, de plano, definitivamente que es importante que cuestionemos, ¿verdad? Ese rol de la estética, tal vez someterlo también a otro tipo de reflexiones más sistémicas, ¿verdad? Sobre todo en la actualidad, tal vez una estética más consciente, una estética que no esté solo enfocada en el tema de lo formal o en el tema de los aspectos de los materiales caros, sino que sea una estética más responsable, una estética que sea el resultado de procesos creativos conscientes de la realidad en la cual vivimos, ¿verdad? Que no quiere decir que no pueda tener una propuesta estética
un material bien utilizado, un material bien aplicado, ¿verdad? En su autenticidad, ¿verdad? La madera, el concreto, la tierra, en sí tienen su expresión estética muy propia, muy legítima. Definitivamente que es una de las reflexiones más importantes y sobre todo también los aspectos sociales y responsables. Sobre todo nosotros en esta Universidad Nacional Pública, ¿verdad? La Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, en un país como Guatemala, en donde solo el 0.02% tiene acceso a la educación superior, es importante que hagamos ese tipo de reflexiones también, ¿verdad? Claro que estamos preparados para diseñar un penthouse en la zona 14, en el edificio más caro, si quieren, pero también debemos estar conscientes y preparados para solucionar un problema de vivienda en un asentamiento precario. Entonces, creo que esa diferenciación que tenemos nosotros nos fortalece, digamos, en el ámbito de recuperar el rol protagónico que el arquitecto y sobre todo el arquitecto egresado de San Carlos debe desempeñar en la sociedad. Entonces, Ronnie, si hay alguien más o ya por la hora lo cerramos, ¿verdad? Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias a ustedes que están a la distancia, en forma virtual. A pesar de esa distancia, nos sentimos muy cercanos a ustedes. Muchas gracias también a los que están acá presentes. Miren, yo personalmente me siento muy satisfecho con esta actividad. Las reflexiones de todos, la gente que está aquí con nosotros, gente que está en distancia, que hicieron hoy maravillosas, muy ricas, muy profundas, muy interesantes. Muchas gracias por esa participación, muchas gracias por esas reflexiones. Muchas gracias a Raúl, la conducción excelente, como siempre, la técnica excelente. Vamos a seguir molestando. Gracias, ¿viste? Bueno, voy a tal vez a despedirme con dos invitaciones. No es publicidad, no es ninguna otra cuestión. Solo les invito, primera invitación, los invito a que en la página web de la facultad tiene una nueva versión. Estamos ahí, todavía hemos tenido algunos problemas técnicos. Hace unos días yo muy orgulloso dije, ya está la nueva versión de la página web de la facultad, muy amigable, bastante completa. Se recuerdan ustedes que muchos de ustedes que fueron invitados a formarse en fotografía, toda la historia. Pero como quisimos hacerla muy amigable, como que de repente nos estaba fallando la memoria, algo así, y se nos había caído el tema, ¿no? Pero ya lo estamos remediando. Queremos que todas las piezas la otra semana perfectamente funcionando. Pero en la página web, si no está todavía, voy a pedir aquí a la página web que también nos incluyan, porque yo acabo de leerlo y es interesante el marco filosófico de la universidad nuestra. Todos y todos profesionales de la Universidad de San Carlos, profesores de la Universidad de San Carlos, deberíamos de conocer ese marco filosófico. La universidad tiene un marco filosófico de cómo entender y conducir la educación universitaria en Guatemala. Y nuestra facultad, dentro de ese marco filosófico de la universidad, también tiene su propia propuesta filosófica de buscar la formación del arquitecto y del diseñador gráfico. Entonces los invito a que revisemos ese marco y que lo reflexionemos y lo analicemos. Esa es una invitación. La otra es a que nos hagan el favor de ayudarnos proponiendo, identificando temas de actualización docente. Les va a llegar una encuesta o les está llegando una encuesta, ya llegó. Ustedes dirán, ¿a qué llegar? Miren, no los queremos dejar en paz. Esta es la realidad. Yo a veces a los alumnos les decía, miren, yo me voy a estar metiendo con ustedes. Algún profesor posiblemente decía, no, yo los respeto y no me meto con ustedes. El profesor se debe meter con los alumnos. Debe de platicar, discutir, conocerlos, entenderlos, saber sus dificultades, sus problemas, sus planteamientos, sus intereses. Y justamente eso, y aunque parezca también publicidad, esto es también, invitarlos a ustedes, es
un planteamiento también filosófico. Nuestra filosofía de trabajo es: nosotros no tenemos que decidir por los demás. Esto es un beneficio colectivo de la Facultad de Arquitectura y en que todos debemos de decidir. Incluso este tema nos interesa discutir, platicar, innovarnos, capacitarnos, actualizarnos. Por alguna circunstancia, a raíz de la pandemia, se hizo mucho énfasis a través de las comunidades, especialmente los áreas tecnológicos, cómo la experiencia de distancia y todo ese asunto, y creo que todos, de alguna manera, yo lo digo por experiencia personal, me sentí muy apoyado en ese momento, ¿no? Trabajamos, pienso que sí salimos exitosa y airosamente bien de ese dilema, de ese reto. Y vamos a seguir en esa línea, pero también hay otros temas como este. Por eso es que va a esta encuesta. O sea, sí, repito, no es gana de importunarlos y de estarles pidiendo siempre información. Es realmente invitarlos a que con nosotros decidamos de forma colectiva, en la Facultad de Arquitectura, los temas, las capacitaciones, las actualizaciones docentes. Entonces, es la segunda invitación. Por favor, ayúdenos y no permitamos que sean otros los que decían, seamos nosotros como comunidad la que decidamos qué nos interesa, qué necesitamos, no solamente para nosotros como docentes, o como arquitectos, o como diseñadores gráficos, sino también para el mismo estudiante. Así que muchas gracias por tu participación. Primero, estoy viendo tarde, pero qué bueno que venís. Estoy viendo un montón de caras así de gente de veras que yo aprecio mucho, respeto, adoro. Y nuevamente muchas gracias y también a los compañeros en la distancia. Hay unos comentarios todavía. Dice Alexander estuvo, bueno, Alexander, interesante este club de lectura, bueno, ya lo dice, creo yo, ese que si nos lleva a cuestionar la preeminencia de la estética, sobre todo visual. Gracias, Alexander. Luis Enrique Cojón, excelente organización, felicidades y gracias por estos espacios de reflexión. Buena onda, le voy a comentar a Luis Fernando aquí presente que así dice él, Luis, ya sabes, ¿verdad? Las bromas que nos gastamos entre amigos. Tu papá dice que está muy bien. Muchas gracias, ¿oíste? Edwin Francine Valente, gusto de saludarte por este medio, Francine, qué buena onda que estés presente. Interesante tema que nos liga en la vida como seres humanos, profesionales y docentes. Excelente. Sergio Vélez, mucho gusto, Sergio, buena onda. Ya voy a regresar al área de ambiente y voy a volver a dirigirme, ¿oíste? Felicitaciones, sigamos adelante, muy buena lectura y compartición gracias, Sergio. Carlos Enrique Franco, mis respetos, don Carlos, mucho gusto de conocerte, entiendo que sos diseñador gráfico, gracias por la actividad, espero una próxima, perfecto, pero también ayúdenos a escoger temas y aportar. Sergio, bienvenido otra vez al área de ambiente, gracias Sergio. Yoli, muchas gracias, Yolanda Santos de Mesa. Gracias por esto, Yoli es mi amiga, y de todos ustedes. Gracias por la organización de la actividad, muy interesantes reflexiones, saludos a todos. Y Manuel Castillo, ¿qué tal meme? Saludos, mano. Felicitaciones, tema muy interesante, como han sido los anteriores. Miren, todo esto son caricias, son comentarios que nos fortalecen, que nos invitan, que nos motivan, que vemos que vale la pena. Y fíjense, en esa encuesta que les digo ya, también les pedimos que si ustedes desean, porque sabemos de que hay un tesoro, como bien lo decía en una ocasión Pérez Mesa, de conocimientos, de experiencias en todos. Entonces, también socialicemos aquí dentro de la facultad nuestras propias experiencias profesionales, docentes, abordando y desarrollando nosotros mismos nuestra actualización docente. O sea, compartamos ese maravilloso tesoro que cada quien tenemos de experiencias, de conocimientos. Por eso también los invitamos a que si ustedes en algún momento
se sienten, digamos, motivados, por favor, las puertas abiertas de esta actividad se van a permanecer abiertas porque ustedes también nos... Muchas gracias.